Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más. Hoy tenemos Proverbios capítulo 12 y hoy veremos desde el versículo 1 hasta el 14. Con el favor de Dios, pues vamos a pedirle su misericordia y comenzamos. Señor Jesús, sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, no podemos entender estas verdades, Jesús, y mucho menos las vamos a vivir, Jesús, si no nos ayudas, si no nos das de tu Espíritu Santo, Señor, si no nos das tu gracia, Jesús. Por eso te pedimos, por favor, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a vivirla, Señor, y glorificar así tu santo nombre. Amén. Entonces, amados, vamos a leer Proverbios 14, versículo 1. Dice así: El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. O sea, podemos entender aquí que el Señor nos está llamando a ser sabios. Y si queremos ser sabios, tenemos que amar la instrucción. Y no solamente la instrucción. En la palabra instrucción también está el entendimiento de la reprensión, de la disciplina. Si aceptamos la disciplina del Señor, si aceptamos las instrucciones del Señor, si aceptamos la reprensión del Señor, entonces seremos sabios. Pero si lo ignoramos, si lo rechazamos, entonces somos ignorantes, somos necios, una de las cosas que a Dios no le agrada. Por eso podemos resumirlo así: la sabiduría comienza con la disposición a ser enseñado. Charles Bridges, un estudioso que comentó precisamente de este proverbio, señala: la reprensión es el camino hacia la sabiduría. Rechazarla es elegir permanecer en la insensatez. Y pues tiene toda la razón. En Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Por eso el Señor nos está llamando a escuchar el consejo, la instrucción, la reprensión, a aceptar la disciplina del Señor como lo hizo David. En el momento que él se equivocó, que pecó delante del Señor, y vino el profeta Natán y lo reprendió de parte de Dios, él lo aceptó, él se humilló, y pues vemos que fue sabiamente instruido para seguir adelante. Él se pudo levantar, pedirle perdón a Dios y obtener ese perdón y seguir su camino adorando al Señor. Si David hubiera sido necio y hubiera rechazado la instrucción, la enseñanza que Dios le estaba dando a través de Natán, pues precisamente que no hubiera terminado la vida de David como la terminó. Más que vemos en contraste a Saúl. Cuando vino Samuel para reprenderlo, el que quería rápidamente ponerse a cuentas con el pueblo. No quería que lo vieran con malos ojos, que ¡ay! El rey desobedeció a Samuel. Él quería que Samuel hiciera todo lo posible para que su reputación estuviera bien. O sea, vemos que Saúl rechazó la instrucción o la enseñanza y la reprensión de parte de Dios a través de Samuel. Y por lo tanto fue necio y neciamente, pues, terminó su vida es una gran lástima, ¿no? Pues que una persona que había sido renovada en Dios, porque sabemos que en Saúl Dios lo había renovado con su espíritu, inclusive le dio la capacidad de tener el Espíritu Santo y profetizar, y después por su desobediencia, por rechazar la instrucción y no obedecer la voz de Dios a través del profeta, cayó en su necedad y murió en su necedad. Por eso, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y si amamos a Dios, que es la sabiduría, amaremos también sus instrucciones y su reprensión. Versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Muchos son los pensamientos del hombre. Inclusive el mismo hombre a veces ni se da cuenta de sus malos pensamientos. Ya se da cuenta cuando de sus pensamientos salió y obró. Porque lo que es el hombre, dice la palabra del Señor, que lo que es el hombre, lo que piensa ser el hombre, es lo que es. Según sus pensamientos, así es el hombre. Así va a actuar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro del corazón, los pensamientos del corazón, es lo que te van a hacer que obres, que actúes. Y según tus obras y acciones podrás entender, o los otros podrán discernir, cuáles son tus pensamientos del corazón, buenos o malos. Pero Dios dice: el bueno, no hay persona buena en esta tierra, pero Dios
puede llamar buenos a aquellas personas que fueron redimidas por el Señor, perdonadas por Cristo, lavadas con su sangre, y ya el Señor los ve como buenos, como justos, como rectos, como santos inclusive. Pues a esas personas, Dios dice, ellos alcanzarán mi favor. Dios bendice a quienes viven en justicia, mientras que el malvado enfrenta su juicio. Amén. Cada uno pagará por sus buenas o malas obras. Joan Calvin dice así: la gracia de Dios sostiene al justo, pero los impíos, aunque prosperen temporalmente, están bajo condenación. Y él tiene toda la razón. El versículo Salmo 11:7 dice el versículo: porque Jehová es justo y ama la justicia. Por eso el que hace justicia, Dios lo ama y tiene el favor de Dios. El hombre recto contemplará su rostro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pues esos buenos que tienen el favor de Dios son los que podrán un día al ver el rostro del Señor y gozarlo por los siglos de los siglos. Mas los malos ya están condenados por su maldad, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ya están condenados en el mismo momento que hicieron su primer pecado. Por eso podemos poner como ejemplo a José, que primeramente halló gracia delante del Señor. Después Dios le dio gracia a Potifar, ante Potifar, y después ante Faraón, después de haber sido bien perseguido, bien acusado y bien maltratado. Dios de todas formas le extendió su favor, su misericordia, y lo levantó de esa condición, porque José era una persona justa, una persona buena. Amén. Y vemos el contraste con Acab, una persona que desobedeció a Dios, que tenía un corazón malo, tuvo pensamientos malos porque quiso engañar a Dios, quiso engañar a su pueblo, quiso engañar al que estaba gobernando en aquel entonces, que era Josué, y pues escondió aquellas cosas que había cogido de Jericó, que Dios había dicho que no lo cogieran. Entonces vemos que él recibió el pago de su propia maldad, como está aquí escrito. Mas Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Dios condenó a Acab, Dios lo llevó a la muerte. Y pues nadie es exclusión, porque o vivimos según Dios o vivimos según el mundo. Amén. Versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Nuevamente vemos un contraste entre un hombre bueno y un hombre malo. Los que quieren impíamente enriquecerse, dice, no podrán ser firmes, no se afirmarán. Sí, en esta tierra pueden tener cierto tiempo de tranquilidad. Tienen dinero y piensan que lo tienen todo, que pueden dormir bien, que pueden dormir con tranquilidad, pero no saben que repentinamente vendrá su fin. Mas la raíz de los justos no será movida. Y miren que los justos pueden pasar por persecuciones, por aflicciones, de las cuales el Señor los va a sacar porque Dios es justo, pero su raíz permanecerá para siempre. Ellos estarán para siempre con el Señor gozando. Por eso podemos hacer una conclusión. La impiedad ofrece éxito temporal, pero la justicia trae estabilidad eterna. Matthew Henry afirma: la justicia es un árbol plantado junto a aguas vivas. La maldad es como paja por el viento que la lleva. El viento lleva la paja, así dice, todo hombre es hierba y toda hierba se seca y se seca la flor y viene el viento del Señor y lo echa de su lugar. Pues así son los impíos. Y también en el Salmo 1, que precisamente Matthew Henry lo cogió como fundamento de lo que quiso decir, de su afirmación: el árbol plantado llevará fruto. El que está plantado en el Señor, junto a aguas de reposo, dice, me confortará y pues traeré frutos para mi Dios. O sea, no será conmovido el justo. Amén, permanecerá para siempre. En Salmo 1, precisamente lo que estamos leyendo, nos dice, no será así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y no se habla del juicio en la tierra, porque lamentablemente mientras que estamos en esta tierra, los malos son los que ganan, como si ellos tuvieran la justicia de su parte, aunque no es así. Ganan porque sobornan, porque hablan mentiras, pero
que vemos en el juicio final, sí no tendrán excusa. Dios los va a juzgar a lo completo, desde la coronita de su cabecita hasta los pies. Los va a condenar por toda su maldad, por toda su impiedad, y ellos nunca serán afirmados ni en la tierra ni en la venidera. Un ejemplo podemos ver, Daniel. Daniel era una persona justa delante de Dios, mas ¿qué hicieron los impíos? Quisieron condenarlo. Hablaron mal contra él delante del rey. Lo hicieron de tal manera para que el rey mismo lo juzgara. Pero que vemos el fin. La raíz de Daniel permanece firme hasta el día de hoy porque lo recordamos y amamos a este hombre que amaba a Dios y nos dejó escritas las palabras del Señor, mas las raíces de estos impíos ni los nombres sabemos. ¿Ya ven cómo la palabra de Dios se cumple? Versículo 4 dice así: la mujer virtuosa, como que cambia, ¿no?, de tema. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Es como un cáncer en sus huesos que ya no lo puede ni quitar. Es horrible, ¿no? Pero la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, dice Proverbios 31:10. Es como si buscar a una mujer virtuosa es algo raro en este mundo. Y es cierto, los valores, la moral ha cambiado tanto que ver a una mujer virtuosa que ama a Dios, que teme a Dios, que no mira tanto por su físico como mantener su interior santo delante de Dios, en belleza delante del Señor, se ha hecho algo extraño. Por eso es como una pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero el hombre que la halló dice que su mujer virtuosa es como la corona de su marido. Le trae bien, le trae riquezas, le trae honra al marido. Este verso resalta el valor de una esposa piadosa. La esposa piadosa y virtuosa edifica el hogar. Dice en Proverbios 31:10, la mujer sabia construye su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Esa necia es la mala, que es como una carcoma en los huesos de su marido. Hay muchos versículos en la Biblia que habla acerca de eso, enseñándonos a nosotros, las mujeres, a ser virtuosas. Y aun si no estamos casadas, estamos comprometidas con Jesús, pues Dios quiere que seamos corona de Jesús, que seamos sabias en este mundo, que seamos hijas dignas del Rey de los cielos, para que no seamos carcoma en los huesos del Señor, porque somos miembros unos de otros en el cuerpo de que es Cristo. Y Dios no quiere que seamos necios, porque nos vamos a perjudicar a nosotras mismas si somos necias y también a nuestro alrededor. Amén. Es como una comparación que hace Dios con la mujer sabia y la mujer necia que construye su casa, o la va a destruir. Así nosotros en la iglesia, o vamos a edificar juntamente con Cristo, o vamos a desparramar sin Cristo. Y nos vamos a perder si somos necios. Amén. Por eso es un gran llamado. Derek Kidner escribe: la mujer virtuosa no solo honra a su familia, sino que refleja el temor de Dios. Tiene toda la razón. Y podemos ver un ejemplo en la Biblia bien hermoso. Hay muchos ejemplos, pero hoy queremos hablar de Abigail, una mujer sabia, una mujer virtuosa. Ella era corona para su esposo, pero su esposo era necio. No la valoró. No valoraba las cosas de Dios y tuvo su consecuencia. Pero David elogió a Abigail por su sabiduría. Y después, como vemos, la tomó por mujer. Mas vemos a una mujer necia y mala que era Jezabel. De ella sabemos mucho. Ella mató a los profetas, ella perseguía al mismo Elías, un gran profeta de Dios, pero también recibió su paga, porque era una mujer muy mala a los ojos de Dios. Ahora podemos seguir con el versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Podemos resumir aquí: la mente renovada en Dios busca lo recto, la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, o sea, que sus pensamientos no se conformen a las ideas, a los valores, a la teología de este mundo,
a lo que está, a la teoría de este mundo, a lo que están diciendo los que no conocen a Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Por eso los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Por qué? Porque ellos están buscando constantemente hacer la voluntad de Dios. Ellos conocen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque a veces no la entendemos, pero lo recibimos y la aceptamos y la ponemos por obra, siempre nos llevará al bien. Amén. Dice más, los consejos de los impíos es engaño. Ellos siempre traman porque lo que quieren el impío antes que todo es su propio bien. Aunque pueden hablar palabras lindas, pueden levantarte a lo máximo con sus palabras dulces, el fin es engaño. Porque lo que quieren hacer es que le estimen a ellos mismos, es que lo levanten a ellos mismos. Ellos se enorgullecen, ellos aman que les hablen, por eso ellos tratan de ser, ¿cómo decir?, ablandar su lengua para que los otros digan de ellos, ¿quién como él? Por eso hablan engaño. El consejo de los impíos es engaño. Martín Lutero dice, el corazón regenerado piensa según la ley de Dios, el corrupto según sus deseos. En Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que estábamos mirando al principio. Lo que piensa el hombre, lo que tiene en su corazón, eso es su persona. Si los pensamientos son buenos y el corazón es bueno, tendrá obras buenas, es una persona buena. Si sus pensamientos son malos, son egoístas, son para que lo elogien a él, para que lo levanten a él, para que le den la gloria a él y no a Dios, esa persona es mala a los ojos de Dios. Y un ejemplo, vemos a Nabot, era una persona justa delante del Señor. Sus pensamientos eran rectos, él quería cumplir la voluntad de Dios, porque Dios había dicho que no vendieran lo que sus descendientes le habían dejado, sus campos, sus casas, pero Acab quería ese lugar que le pertenecía a Nabot. Por lo tanto, Jezabel, juntamente con Acab, hicieron todo lo posible y mataron al justo Nabot. O sea, lo engañaron con sus falsos consejos, con falsas palabras. Engañaron al pueblo y el pueblo se puso contra el justo Nabot. O sea, vemos que la palabra de Dios se cumple y tenemos muchos ejemplos que nos enseñan a tener cuidado y ser cuidadosos, no solamente también para comportarse como una persona buena, temerosa del Señor, con pensamientos limpios para con Dios, sino que también tenemos que tener cuidado para con las otras personas. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu compañero? ¿Teme a Dios? ¿Esa es una persona justa? ¿Una persona de principios? Si no, cuídate. Amén. Y son consejos de Dios. El que ama el consejo, ama la sabiduría. Proverbios 12:6. Dice así, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Las palabras pueden ser armas de destrucción y pueden ser herramientas de liberación. Por eso tenemos que cuidar nuestra lengua, como el Señor exhorta en Santiago 3:11 y 12 dice, ¿acaso puede fuente echar por una misma abertura agua dulce y amarga, hermanos míos? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede ser que tus palabras bendicen a tus hermanos y con tus mismas palabras, con tu misma lengua, vas a maldecir a tu prójimo. Esto no puede ser así, porque las palabras del impío son acechanza para derramar sangre. Y aunque no cogen un cuchillo físicamente y no matan, ¿no? Pues no derraman sangre física. Cuando hablan palabras que hieren el corazón, ya están derramando sangre. Y el Señor dice que no matarás, es una ley. Y si matas, estás expuesto a juicio, y juicio eterno, a una condenación eterna. Por eso, cuida tu corazón y cuida tu lengua de lo que vas a decir. Porque o vas a matar y vas a pecar,
o vas a liberar, vas a exhortar, vas a levantar a tu prójimo para que se levante de su problema, se levante de su situación? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que ama, el que la ama, comerá de sus frutos. El que ama la vida, el que guarda su lengua, comerá buenos frutos. Amén. El teólogo Wiersbe, no sé cómo se lee bien, advierte, el lenguaje del impío es violencia descifrada. El del justo, gracia y verdad. Amén. Y pues podemos ver ejemplos, las mentiras de los falsos testigos contra Esteban. Miren, mis amados hermanos, se levantaron testigos falsos que hablaron cosas horribles contra Esteban, que al fin lo mataron, lo apedrearon. Vemos que Esteban se comportó justamente, hablaba palabras justas, y aunque sus palabras no le libraron de aquel juicio, Dios libró su alma de la muerte eterna. Dios lo levantó al cielo, lo llevó al trono de Dios. Mas esos impíos acusadores ahora están en el infierno eterno. Por eso vemos que tarde o temprano la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán jamás, pero la casa de los justos permanecerá firme. Como habíamos visto que la raíz del justo permanecerá para siempre, así vimos que la casa de los justos permanecerá para siempre. Y la casa somos nosotros el templo del Señor. Somos la casa del Señor, y aunque nuestro cuerpo se deteriore, nuestra alma y nuestro espíritu estarán eternamente con Cristo. Amén. Mas los impíos no serán más. La aparente prosperidad de los malvados es temporal. La justicia divina asegura el fin de los malvados y la preservación de los piadosos, porque Dios es justo. Jonathan Edwards predica, Dios derribará a los soberbios, pero la casa fundada en Cristo permanecerá para siempre. Fundada en las palabras que dijo el Señor, el que escucha mis palabras es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos y pasaron las lluvias, pero esa casa permaneció. Mas el que no escucha la palabra del Señor es como el que construyó sobre la arena, y vienen los vientos, los problemas, las situaciones de este mundo, pues, y la casa será derribada. No hay otras opciones. O estamos en la roca que es Cristo, o estamos en la arena que es este mundo, que pasará para siempre. Amén. Y pues podemos entender en un ejemplo bien, como decir, pues literal, Amán, cuando quería destruir al pueblo de Israel, una persona perversa, y Dios trastornó a ese impío, y no fue jamás, porque Dios permitió que en la misma, el mismo horquera, o sea, donde iban a ahorcar al tío de Esther, pues ahí mismo ahorcaron a Amán. Pero vemos que Esther, una persona justa, escuchó a su tío Mardoqueo, gracias al Señor, me dio la memoria, me recordé, y Mardoqueo instruyó a Esther en su justicia, que fuera y hablara, y pues las palabras de Esther salvaron a su pueblo, porque Dios estaba acompañando esas palabras. Dios estaba a favor de la justicia de Esther, y pues liberó a todo un pueblo. Entonces vemos que siempre Dios hace ese contraste. El impío como Amán morirá, los justos como Esther y Mardoqueo permanecerán para siempre, porque así dice la palabra del Señor. Proverbios 12:8. Seguimos con los proverbios. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Un contraste nuevamente. La sabiduría hace sabio al varón, y la inteligencia corrige su carácter, dice Proverbios 12:11. Otra vez lo voy a leer. La sabiduría hace sabio al varón, y la inteligencia corrige su carácter. Por eso, según su sabiduría, es alabado el hombre. Y tenemos un ejemplo, el mismo Salomón que escribió los proverbios. Él fue alabado por su sabiduría. Fue alabado por toda la inteligencia que tenía. Mas el perverso de corazón será menospreciado. Lamentablemente, su hijo fue perverso de corazón.
No quiso escuchar a los ancianos que le acompañaban. Escuchó a los jóvenes. Y pues fue menospreciado por su mismo pueblo. Solamente le quedaron 2 tribus que en aquel entonces se hicieron el reino de Judá, y los otros se fueron las otras 10 tribus se fueron a Israel y se hicieron el reino de Israel. Y vemos que desde aquel entonces se dividió Israel en esos 2 reinos. Pues todo fue porque tenía un corazón perverso Roboam, el hijo de Salomón. Mas Salomón era alabado por su sabiduría. Amén. Entonces, como conclusión, podemos decir que la sabiduría atrae el honor, la perversidad trae desprecio. Versículo 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Mis amados hermanos, vemos muchas personas en este mundo, y yo conozco personalmente a tales personas que son tan soberbias, que se creen tanto algo, que aún teniendo necesidad, ellos dicen, yo nunca me voy a humillar para pedir algo. Yo conozco a tales personas. Se jactan de sí mismas. Son soberbias, orgullosas. Y aún pasando necesidad, no quieren humillarse delante de Dios. Mas hay personas que se ven, no son tan amadas por su justicia, por su buen comportamiento, pero tienen personas que le aman, que le sirven. Un gran ejemplo es el mismo Jesús. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra y fue menospreciado. No contábamos con él, lo teníamos como despreciado del mismo Padre. Pero él mismo sirvió a sus discípulos porque sabía que esos discípulos le iban a servir a él cuando nuevamente fuera levantado al cielo. Y mis amados hermanos, hoy podemos servirle a nuestro Rey, que fue humillado, pero ahora es exaltado y vivirá por los siglos de los siglos. Por eso dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta, es arrogante, pero carece de pan. No puede ni compartir con los demás. Por eso es mejor ser menospreciado y tener amigos y poder servir a los amigos y saber que en el momento necesario ellos te pueden servir a ti, que jactarse, no sé de qué cosa, y no tener nadie con quien compartir. Dice Proverbios 16:18, ante el quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Dios tiene siempre la razón. La humildad real supera la arrogancia falsa. La humildad con sustento es mejor que la arrogancia en pobreza. John MacArthur dice, Dios valora la autenticidad, no la fachada, pues muchas veces las personas arrogantes solamente se ponen una fachada, se ponen una máscara, pero no valen nada. Mejor es ser auténtico. Sí, soy pobre, sí, soy menospreciado, y no importa. Yo tengo a mi Cristo, Él es mi mejor amigo, y le voy a servir al Señor, y voy a servir a mis hermanos, porque yo sé que en el momento que yo voy a tener necesidad, ellos vendrán a mí y me van a servir a mí. Dios es fiel. Proverbios 12:10. Vamos a ver el versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Mis amados hermanos, y es algo impresionante lo que estamos viviendo en estos tiempos. Vemos familias que están más dispuestas a tener animales que tener hijos. Y se pueden hasta apoyar en esto. No, pues que la persona justa cuida hasta de las bestias, cuida de sus animalitos. Y si está bien, amén, hay que amar a los animales también, porque es parte de la creación de Dios y tenemos que cuidarlo, cuidar la creación de Dios. Pero amar más a los animales que a los hombres, preferir más a un perrito que a un niño, mis amados hermanos, eso es pecado delante de Dios. Por eso cuidado con esas familias jóvenes que prefieren tener mascotas antes de tener hijos propios para glorificar el nombre de Dios, para instruirlos en el camino de Cristo. Pero estamos llamados a amar a la naturaleza de Dios. Amén. Lewis, un estudioso bíblico, dice, la misericordia para con las criaturas es un reflejo de la imagen de Dios en el hombre. Y es cierto.
Si amamos a Dios, amamos a los hombres y amamos a la criatura, a toda criatura de parte de Dios. Amén. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia, Balaam me golpeó a su asno cuando aquella no quería caminar porque el ángel de Dios estaba delante de él. Y vemos que el ángel pues reprendió a Balaam por lo que hizo. Números 22:32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido a resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Dios tuvo gran misericordia de Balaam, que no lo mató enseguida, sino que le dio la oportunidad de que la asna viera al ángel y que se detuviera para que Balaam no tuviera el castigo. Pero el Señor reprendió a Balaam por haberle golpeado a su animalito. O sea, no tenemos que golpear a los animales, amén. Tenemos que ser justos aún para con ellos. Y tampoco vamos a ir a otro extremo que ahora ni a la cucaracha vamos a matar, ¿no? Pues son cosas que, según la higiene, tenemos que quitar de la casa. Amén. Seamos sabios, mis amados hermanos. No seamos ignorantes, ¿no? Porque Dios no nos está llamando a ser ignorantes. Tenemos que amar a los animales, pero tenemos que tener cuidado para con ellos, para que ellos no nos afecten. Amén. Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. O eres sabio y vas a trabajar, o eres necio y vas a ser vago. Amén. El trabajo diligente trae bendición, la pereza que trae pobreza. Amén. Este versículo contrasta la diligencia con la ociosidad. Labrar la tierra simboliza el trabajo constante y responsable, mientras que seguir a los vagabundos alude a buscar atajos y vivir de lo ajeno. Charles Bridges comenta, Dios ha unido indisolublemente el trabajo y la provisión. Quien ignora este principio cosecha pobreza espiritual y también material. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, estamos llamados a trabajar, a no ser vagabundos, a no andar como vagos, como que no queremos trabajar o queremos dinero fácil. No, mis amados hermanos, trabajemos con el sudor de nuestra frente. Como Dios le dijo a Adán, vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a comer tu pan. Amén. Gracias por el trabajo, porque el trabajo tiene su recompensa. Y no solamente en el trabajo físico, que sí tenemos que trabajar, también en el trabajo espiritual. Tenemos que trabajar en el reino de los cielos para obtener un día la recompensa. Amén. Y Dios reprende en Proverbios 6:6 al vago y le dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, a Dios no le gusta cuando estamos perezosos. Trabajemos para el reino y todo lo que hagámoslo como para el Señor, no para los hombres. Por Proverbios 12:12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Nuevo contraste entre el impío y el justo. La raíz de los justos va a dar fruto, más la raíz de los malvados, de los impíos, se secará. Amén. Pues dice, codicia el impío. Él quiere obtener las cosas de otros, pero no lo van a alcanzar. Mas el justo trabaja, no codicia, él trabaja y recibe. El impío anhela ganancias ilícitas. La red simboliza trampas para explotar a otros, pero el justo florece con integridad. Charles Spurgeon comenta, Dios bendice la raíz de los justos, no las trampas de los impíos. Matthew Henry explica, el malvado busca robar el fruto ajeno, el justo cultiva su propia raíz que Dios nutre. Somos grandemente bendecidos porque estamos somos injertados en el árbol de vida, cuya raíz es Cristo y nos da de su savia, nos da de su alimento para que traigamos como ramas muchos frutos. Por eso
el fruto y la raíz del justo va a permanecer porque no son suyos. No es suyo lo que le nutre, es Dios quien le nutre, es Dios quien le da alimento, es Dios quien le da la capacidad, es Dios quien le da la gracia para traer esos frutos. Por eso permanecerá para siempre. Amén. Primera de Timoteo 6, 9, 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque raíz de todos los males es el amor del dinero. Amén. Resumiendo, pues, este versículo. Y vamos ahora al versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El pecado atrapa al mentiroso, pero Dios libra al justo. El impío es enredado en su propia lengua. Y acuérdense cuando muchas veces ya hemos leído, mientras hemos estudiado Proverbios, que el Señor dice, no te enredes con tu lengua. Si te has enredado con tu lengua, ve y libérate. Perdón. Ve y libérate. Por eso, cuida lo que vas a decir, porque una vez que tus labios dijeron algo, ya estás enredado. Si tus palabras fueron justas, tu justicia te salvará. Si tus palabras fueron injustas, pagarás sus consecuencias. Amén. La mentira del malvado lo atrapan como una red, pero Dios libra al justo de las aflicciones de la caída. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34, 19 dice, amén. Derek Kierner destaca, el pecado verbal, calumnias, engaños, es una prisión autoimpuesta. La verdad, aunque costosa, trae libertad. La verdad os hará libre. Por eso siempre tenemos que hablar la verdad. Ella nos librará. Dios nos librará a través de la verdad. Mas si engañamos, si encubrimos, si no queremos decir lo que es real, seremos encarcelados en nuestros propios pensamientos. Seremos encarcelados y seremos juzgados al fin. Amén. Por eso Dios nos está advirtiendo una y otra vez más, cuidado con la lengua, cuidado con los pensamientos del corazón, porque lo que estás pensando aquí es lo que va a salir de aquí. Amén. Y eso contamina al hombre. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y vemos un ejemplo, Ananías y Zafira. Se enredaron con su propia lengua y cayeron en calamidad. Proverbios 12:14, que viene siendo el último versículo de esta porción. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Amén. Nuestras palabras y acciones tienen consecuencias eternas. Wiersbe señala, lo que decimos y hacemos es una siembra. La cosecha depende de su calidad. Pablo resume, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, una y otra vez más, Dios nos está instruyendo y advirtiendo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Cada uno recibirá su recompensa. Hablas cosas buenas, haces cosas buenas, recibirás buenas consecuencias. Si eres lo contrario, recibirás consecuencias malas. Entonces, mis amados, de estos versículos podemos hacer un resumen. ¿Qué vemos aquí? Dios honra el trabajo honrado. La pereza es un pecado que deshumaniza, si lo podemos así resumir, porque dejamos de ser cuando pecamos contra Dios. ¿Qué más? La integridad y la justicia y la codicia son cosas que Dios contrasta y Dios no quiere que andemos en codicia. Los justos prosperan en Cristo, la codicia es pecado de idolatría. Cuando estás codiciando, caes en pecado de idolatría porque lo que quieres es enriquecerte y el principio de todos los males es el amor al dinero, es idolatría al dinero y eso es pecado. ¿Qué más nos quiere decir el Señor? Satanás es el padre de la mentira, los hijos de Dios aman la verdad y hablan verdad.
En esos versículos vemos como Dios nos reprende y nos exhorta para que andemos en justicia, hablando la verdad, que seamos justos. Amén. Y pues también como conclusión podemos leer Proverbios 1 que nos dice, 1:7, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Presenta un llamado a vivir en sabiduría práctica fundamentada en el temor del Señor, porque con el temor del Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo será santo, seremos sabios y seremos alabados por Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.